Muy buenas noches. Les saludamos desde Canal Plus en esta noche de septiembre después de un temblorón que nos habrá asustado. Precisamente en esto de los temblores comenzamos la edición de este domingo con una filtración de información interesante. Hoy se conoció que a solicitud de tribunales, agentes de la Policía Nacional Civil se reconcentraron en sus comisarías para iniciar mañana a las 6 de la mañana una serie de cateos y capturas, según lo que parece de una gran magnitud relacionadas a algunos de los casos que se han venido investigando. Esperamos poder confirmar en los próximos minutos, horas, esta información que pues agregaría bastante a una situación muy delicada que vive el país y que conoce en el seno del Congreso de la República una comisión pesquisidora que en la jornada de hoy decidió hacer público su informe de las pesquisas para declarar el antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, declararlo, el informe, el día de mañana. No precisamente a favor o en contra, solo se informó que justamente el informe iba a ser dado a conocer el día de mañana. Y son cuestiones interesantes. Realmente, si hay un tema jurídicamente complicado en el país, es el de antejuicio. Muy poco conocido, muy disperso en las leyes. Imaginen ustedes que son más de 12 leyes, que contienen normas en torno al privilegio del antejuicio. Solo en la Constitución de la República, que sería la 13ª ley o código, se encuentran 12 normas de la forma más variopinta para regular ese privilegio que a todas luces es inconstitucional. Precisamente la inconstitucionalidad del antejuicio fue tímidamente esbozado por la Corte de Constitucionalidad en algún momento, cuando declaró que el antejuicio era únicamente el que estaba regulado, o el derecho de antejuicio, en la Constitución Política de la República. Ustedes tienen que conocer, es muy importante como parte de la conciencia y madurez ciudadana, que alrededor de 4.000 funcionarios y dignatarios gozan de ese privilegio, que contradice un artículo constitucional muy concreto en torno al artículo número 4, o el cuarto artículo de la Constitución, que habla de la libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Esta dignidad e igualdad se rompe cuando se otorgan privilegios. El antejuicio es uno de tantos. Precisamente creemos que es muy importante ilustrar a nuestros televidentes aquí en Canal Plus, en A Conciencia, sobre qué es el antejuicio, qué realmente significa, por qué se estableció. Cierto es que desde el Estatuto de Bayona, en el ya muy lejano 1808, que fue la carta constitucional otorgada por José Napoleón, el hermano de Napoleón Bonaparte, en España, él otorgó esa carta. Y en esa carta ya habían dos artículos, el 108 y el 109, que concedían el derecho de antejuicio o una cierta protección a cierto tipo de funcionarios, incluida la familia real. En la Constitución de Cádiz, de 4 años después, 1812, esa Constitución monárquica española que incluyó representantes al Parlamento, a las Cortes españolas, de parte de diputados tanto de Asia, las Filipinas, como de América, en ese momento fue ya un volumen de
8, 9 artículos que regularon el privilegio que tienen funcionarios o dignatarios para no ser juzgados procesalmente. Luego, la historia ha ido en aumento, dependiendo de nuestras normativas, a lo largo de la historia guatemalteca en particular, para regular el antejuicio. Es un tema de moda, hay que entenderlo. Cuando uno ve cuánta especulación hay, uno entiende la importancia del antejuicio. Incluso la muy popular hoy CICIG definió el antejuicio en un proyecto, en una propuesta, unas recomendaciones al Congreso, y dijo que el antejuicio es el privilegio, es un mecanismo de defensa de la función pública y protege al dignatario o funcionario público en contra de denuncias infundadas, espurias o motivadas por intereses políticos, evitando que se menoscabe las funciones que realizan en el ejercicio de su cargo, lo cual constituye una grave incoherencia que deviene en obvia inmoralidad. Quienes ostentan cargos de autoridad como dignatarios, funcionarios o aún fiscalizadores exigen una total obediencia a las leyes. Sin embargo, y al mismo tiempo, ellos se sustraen a su cumplimiento bajo ese escudo del antejuicio. Eso, pues, constituye una violación ética flagrante y el socavamiento, ya lo dijimos, de la igualdad frente y en la ley. La función pública no necesita ser defendida. Es el ciudadano individual quien necesita de la protección y tutela del derecho para que se asegure el respeto y cumplimiento de esos derechos garantizados en la Constitución política como derechos fundamentales. La posibilidad de denuncias espurias, infundadas o interesadas, solo sirven como una excusa para crear lo que termina siendo un escudo para corruptos. Pero ojo, tenemos que compenetrarnos de otras formas de protección a todos los ciudadanos. Por ejemplo, el castigar severamente la denuncia calumniosa, la denuncia infundada, mucho más todavía cuando se abre un proceso y se mantiene a una persona, a un guatemalteco, a un ciudadano, por 3, 4, 5 años en prisión preventiva, nos han dicho, y que al final de 7 años, 8 años, 9 años terminan liberando sin poder probar nada. Quienes así acusan tendrían que ser a su vez acusados, encausados y sentenciados, porque con la libertad de un ser humano no se debe jugar. La única forma de proteger a todos los guatemaltecos, gobernantes y gobernados, es haciendo severo el castigo para la denuncia calumniosa. De otra manera solo tenemos pura palabrería, ligera, yo les diría barata, porque no llegamos al fondo de la cuestión. Hoy parece una especie de circo, esto del antejuicio contra el presidente. Los medios de comunicación cooptados están felices haciendo bulla y diciendo una cosa y diciendo otra. Las redes sociales. Pero lo cierto es que el país crece en inestabilidad que según sabemos podrá ser severamente incrementada el día de mañana con allanamientos masivos. No es una forma de conducir un país. Todos estamos de acuerdo en que la corrupción es un gran mal, pero todos debemos de saber dónde se origina la corrupción. Y para eso es el programa de hoy, para que lo platiquemos, para darles a ustedes elementos de juicio, para incrementar y fortalecer la ciudadanía guatemalteca. Tenemos un video
de hace 2 años, perdón, 1 año, fue tomado el miércoles 18 de mayo del 2016 en un evento de la Defensa Pública Penal. Se trata del comisionado Iván Velázquez hablando sobre el antejuicio. Muchos puntos que pueden ser controversiales. Lo que me parece importante es que se ha generado una discusión que era justamente el propósito de este borrador de proyecto, porque si fuera el proyecto ya adoptado, pues el diálogo nacional sería una farsa. Y lo que se ha planteado desde la Secretaría Técnica que apoya al presidente de la República y a los presidentes del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia es que sea realmente un espacio amplio de discusión y análisis para generar consensos. Lo importante en el tema del antejuicio creo que es determinar si la regulación actual o la concepción que se tiene del antejuicio contribuye a la impunidad o es solo exclusivamente una garantía de la función como se concibe teóricamente. Y en ese sentido plantear, y ahí sería independiente creo, inclusive quienes puedan ser o no beneficiados de ese derecho de antejuicio, plantear, como también se señala en el proyecto, que el antejuicio es el derecho que se tiene a no ser privado de libertad ni sometido a procedimiento penal. Y luego, en el proyecto de reforma a la ley de antejuicio, se establece que ser sometido a procedimiento penal significa, o que el procedimiento penal se inicia desde la audiencia de primera declaración. Y entonces, si así se aceptara una definición del concepto de antejuicio, significaría que es posible adelantar investigaciones respecto de los que tienen ese beneficio, pero que no podrán ser aprehendidos ni se les podrá imputar sin que previamente se les levante esa inmunidad. Porque el problema en el que nos hemos visto repetidamente es que no se puede investigar porque tiene derecho de antejuicio. Se hace la solicitud para que se levante la inmunidad y se rechaza porque no hay elementos que soportan la solicitud de antejuicio. Y ahí, en ese círculo, lo que hay es una gran impunidad. De manera que si se lograra ampliar en el sentido dicho, que sea posible adelantar investigación preliminar, con todas las posibilidades de una investigación preliminar, incluidas las interceptaciones telefónicas, los exámenes financieros, obtener la información de los bancos, realizar allanamientos, es decir, todas las actividades que puedan desarrollarse dentro de esta investigación preliminar, pero con la garantía de no ser privado de libertad ni imputado antes de que el funcionario judicial correspondiente de vía libre levantando la inmunidad. Yo creo que la aspiración final debe ser la eliminación del antejuicio. Hacia allá debe tender también la modernización de la justicia y la que supone, porque un problema muy complicado del país con el que me he encontrado es el de tantas prevenciones, tantas desconfianzas, tantas sospechas, y todos creen que si no hay antejuicio todos los alcaldes del país van a quedar presos, porque entonces todos los fiscales van a pedirle a todos los jueces que detengan a todos los alcaldes, y que esto se va a convertir en una persecución política sin control y van a detener a los gobernadores y a los diputados
y que todos los que ahora están beneficiados con el antejuicio van a quedar privados de libertad. Yo creo que no es conveniente desarrollar tantas prevenciones en el país, tantas desconfianzas. Por el contrario, hay que tratar de generar confianza de una parte entre los ciudadanos, pero de otra parte en las instituciones. Confianza en que los fiscales actúan de acuerdo con el derecho, que los jueces resuelven de acuerdo con el derecho y que entonces solo estarán sometidos a proceso, solo estarán privados de libertad o solo estarán vinculados a un proceso aquellos contra quienes con elementos probatorios contundentes o por lo menos admisibles tengan que estar sometidos a la justicia penal. Entiendo que por todas esas circunstancias hay una gran oposición en el país a que se elimine de una vez el antejuicio. Podría ser saludable, y eso ya será el motivo de reflexión en la Mesa Nacional de Diálogo, en la que hemos dicho de la Oficina de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas, de OACNUR y de CICIG, nosotros solo acompañamos, pero las decisiones de los cambios constitucionales todas esas decisiones las deben adoptar los guatemaltecos, que son los que van a dialogar. Nosotros no vamos a dialogar, porque la reforma del Estado tiene que ser un producto de los guatemaltecos. Nosotros podemos acompañar, y acompañar significa que, por ejemplo, si hay en la discusión que se va generando en torno al antejuicio una necesidad de saber cómo opera la persecución penal de altos funcionarios o de determinados funcionarios del Estado en otros países de América Latina o del mundo, nosotros podamos proporcionar a la mesa los insumos, la información suficiente para decir que en todos estos países de América Latina, por ejemplo, no existe antejuicio y no están presos sus alcaldes, sus diputados. Entonces, que no... Bueno, de esa manera yo creo que se puede ir desarrollando como un avance, como también es necesario en materia de amparo, que se pueda modificar de tal manera que esta definición o este mandato constitucional, que no hay ningún ámbito que escape al amparo, pueda tener respecto de los procesos, de las decisiones judiciales, algún matiz, por ejemplo, para prever que en materia penal el amparo solo pueda ser presentado en diversas etapas. Por ejemplo, podría ser después de la etapa intermedia, para sanear cualquier vicio que se hubiera presentado desde el inicio hasta ese momento, y luego con la sentencia para sanear cualquier vicio del juicio. Pero pensar constructivamente en cómo mejorar las instituciones de forma que la justicia pueda actuar debidamente. El tema presupuestal es un problema de todo el sistema de justicia. Podríamos decir, es un problema de todo el país, de todas las instituciones, no solo las de justicia. Es lo que vemos en salud, en educación, en vivienda, pero que en esto particularmente lo que hemos considerado, y por eso planteamos este plan de fortalecimiento institucional a partir de la ampliación de la cobertura de las instituciones, es que desafortunadamente en el país ha habido, y resulta duro de pronto ser indebido yo como extranjero decirlo, pero ha habido un desprecio por la justicia, un desprecio desde el Estado y desde sectores sociales por la justicia. Y por eso yo digo, el hecho que solo el 10% de los municipios de Guatemala tengan ministerio público no es un dato, es una actitud.
es una actitud que ha tenido el Estado frente a la justicia y que ahora es una oportunidad, dado que hay como todo este optimismo en la lucha contra la impunidad, es la oportunidad para que se fortalezca el sistema de justicia y partiendo precisamente de la ampliación de su cobertura, que tiene que pasar indispensablemente. Un año y unos meses por el comisionado Iván Velázquez. Cierto es que habría que determinar algunas precisiones. No es del todo cierto que en toda la América Latina no exista el antejuicio para dignatarios o funcionarios. En términos generales, los diputados gozan de dos privilegios: el privilegio de libertad de expresión sin que se les coarte dentro de la propia Asamblea Legislativa o asambleas cuando hay Congreso y Senado, y una segunda es que no puedan ser capturados sino media una revisión de la acusación, que es, si no con el nombre de antejuicio, algo equivalente. En todo caso, hoy por hoy el antejuicio es muy importante y hemos preparado para ustedes esta noche una relación sobre la base de ley en materia de antejuicio, el decreto 85/2002, que puede servirnos para comprender precisamente el proceso que se está realizando. Perdón, no es proceso, es un trámite. A veces en la expresión, y esto lo vemos en todos los medios, se confunde. Es más, la ley de antejuicio está tan mal hecha, pero tan mal hecha, que comienza con tautologías, esto es, redundancias, que son inaceptables en la redacción de una norma. Por ejemplo, el artículo primero en el objeto de la ley, y si podemos empezar también a proyectar las diapositivas, podría ser interesante. El artículo primero, objeto de la ley, dice que la ley tiene por objeto crear los procedimientos para el trámite de las diligencias. Ahí, pobrecitos los redactores legislativos que no entienden ni el castellano. Trámite y diligencias tiene exactamente el mismo significado en la lengua española. Solo para que ustedes se vayan formando una idea, y ciertamente desde 1986 a la fecha el Congreso no ha emitido una ley, una sola ley digna de ser respetada en su consistencia nomográfica o legística, esto es, en su consistencia de lo que Bentham llamó el arte de redactar las leyes, o sea, leyes bien redactadas. En este primer artículo hay un elemento interesante que pueden ver al final en color naranja. Habla y las leyes. Esa frasecita con otras tantas fue declarada inconstitucional por la CC, lo cual dejaría solo a los funcionarios de los que se habla en la Constitución con el derecho de antejuicio. Pero adelantémonos porque hay sorpresas en el campo del riguroso derecho, ese derecho que pide precisamente Iván Velázquez que se cumpla, porque no está tan alejado de pensar o al decir, por ejemplo, que ha habido desprecio por la justicia. Es cierto, los guatemaltecos lo hemos sabido y muchos hemos peleado tanto contra eso, pero de esa razón a extenderla para hacer peor, con malos remedios, peor la enfermedad, hay una distancia. Pongamos por favor y seguimos de corrido con las diapositivas para que nos dé tiempo. Este es parte de bueno, ahí salió marcado, bueno, tenemos que ir puliendo nuestras posibilidades, pero lo que ustedes ven con manchas negras es lamentablemente lo que queríamos quedar subrayado, y es la resolución
de la Corte de Constitucionalidad, donde elimina la posibilidad de que otras normas regulen el derecho de antejuicio. Sin embargo, esas otras normas que fueron declaradas inconstitucionales, resulta que siguen estando vigentes y se siguen aplicando. Pero el antejuicio realmente solo está vigente en el caso de los magistrados de Corte Suprema y jueces. En el artículo 3 de la ley de antejuicio que tenemos en pantalla, precisamente se define derecho de antejuicio es la garantía que la Constitución política de la República o leyes específicas. Lo que está marcado en amarillo, leyes específicas, fue expulsado del orden vigente por la CC y sin embargo sigue estando o siendo aplicado. El antejuicio, dice este artículo 3, por cierto, algo que es absolutamente absurdo e inconstitucional, es un derecho inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable. Se largaron los señores legisladores de aquella época, del 2002. El artículo 14, la competencia de la Corte Suprema de Justicia, establece viceministros de Estado cuando no estén encargados desde el despacho, superintendente de bancos y el intendente de verificación especial de la superintendencia de bancos. Ahora, hay cuestiones importantes en esta ley de antejuicio, porque se declara la propia ley como una ley adjetiva, esto es una ley procesal, y nosotros, todos los ciudadanos, no solo debe quedar para conocimiento de los abogados, hay dos tipos de normas. Una, las normas sustantivas, que son aquellas que otorgan derechos o fijan obligaciones o determinan tipificación de delitos. Y las leyes llamadas procesales o adjetivas, que aplican la ley sustantiva. Y ciertamente lo que tenemos en pantalla ahora son una eliminación por orden por sentencia, por resolución de la CC, de todos aquellos que quedan desprovistos del privilegio de antejuicio. Por ejemplo, según esta resolución de la Corte de Constitucionalidad, los fiscales de distrito, fiscales de sección del Ministerio Público no tienen el privilegio de la inmunidad, tampoco el tesorero general de la Nación. Y así sigue, si vemos la próxima, en el artículo 15, la competencia de las salas de la Corte de Apelaciones, también quitaron del artículo 15 de la ley de antejuicio, expulsaron del orden jurídico vigente que el director general y director general adjunto y subdirectores generales de la Policía Nacional Civil y agentes fiscales del Ministerio Público gocen de la inmunidad. Sin embargo, insisto, como no hubo una paralela derogación explícita de las leyes, de las normas contenidas en las leyes, entonces se siguen aplicando. Ahora la pregunta sería, ¿manda o no manda la Corte de Constitucionalidad? Y para unas cosas recontramanda, manda de más. Para otras, como esta que es vital, pues parece que no es obedecida. La sentencia de la CC, el expediente 670-2003 de la acción de inconstitucionalidad agregó: la pérdida de vigencia y de los efectos jurídicos de los preceptos declarados inconstitucionales se retrotraen al 27 de mayo de 2003. Son cuestiones interesantes. Si seguimos, el artículo 10, atribuciones de la comisión pesquisidora, y en este momento entramos a lo que es atingente como normativa vigente a cómo se está tramitando el antejuicio de Jimmy Morales, presidente de la República. Dice que las atribuciones de la comisión pesquisidora y del juez pesquisidor son atribuciones, según el caso, las siguientes: analizar los documentos. Bueno, no hay problema con analizar los documentos. Solicitar la ratificación de la denuncia o querella.
Esto es un vicio que ha caído en nuestro sistema. El Ministerio Público se le presenta una denuncia y generalmente pide una ratificación. Es absurda, burocrática, tendría que ser tomada la primera denuncia y ahí se termina todo. A veces, para hacerse comprender, uno pone el ejemplo de los periodistas, es como que una declaración fuera de un funcionario público necesitara una ratificación, ya no existirían medios informativos. La C, escuchar al funcionario público o dignatario contra quien se hubiere presentado la denuncia o querella. La D, practicar cuantas diligencias se estime pertinente para el esclarecimiento del hecho. E, remitirse informe circunstanciado al órgano que la comisionó. Aquí hay una cuestión interesante. Dice escuchar al funcionario público dignatario, pero no establece la obligación de que el sindicado, el señalado, tenga que presentarse ante el juez pesquisidor o la comisión pesquisidora. Y proseguimos. El artículo 11, prohibiciones, es la ley de antejuicio. Son prohibiciones de la comisión pesquisidora las siguientes: arrogarse las facultades que competen a jueces y ministerio público. Pues es claro. La segunda, tipificar un hecho como delito. Tercero, determinar la culpabilidad o la inocencia del dignatario o funcionario público. Esas son prohibiciones a la comisión pesquisidora, por ejemplo, que está conociendo el antejuicio contra Jimmy Morales. Pero si no se puede tipificar un hecho como delito y solo conoce el hecho solo sin significación penal, es un poco complicado. Y uno encuentra, si analiza, hace el análisis nomográfico, o sea, de lo que dice la ley, interpretándola, lo que uno encuentra es la artificialidad de un privilegio, en este caso de la inmunidad, y de una comisión que debe determinar si sí o si no al lugar la causa. Y esto es interesante hoy que tenemos al gobernante en ejercicio, que es un segundo caso en muy poco tiempo, sometido a este trámite. El artículo 17 de la ley dice procedimiento de antejuicio en el Congreso. F. Las literales anteriores no son tan atingentes a lo que queremos subrayar, pero la literal F dice: al finalizar su investigación y consideraciones, la comisión, se entiende la comisión pesquisidora, emitirá un informe circunstanciado del que dará cuenta al Pleno en sesión ordinaria del Congreso. Tampoco hay límite para en cuánto tiempo se tenga que presentar ese informe. La literal G dice: la comisión deberá tener presente que su investigación no tiende a determinar ni la culpabilidad ni la inocencia del funcionario investigado. El propósito de la comisión pesquisidora consiste en establecer la existencia y veracidad de hechos que pueden o no integrar una actividad que por su naturaleza deban ser conocidos por un juez del ramo penal y de la probable participación del dignatario o funcionario en los mismos. Esto viene siendo un poco absurdo porque si no hay la posibilidad de relacionar los tipos delictivos con los hechos que está conociendo un pesquisidor, pues lo único que queda en evidencia es el absurdo de la ley, el absurdo del privilegio. Luego esa norma continúa diciendo: igualmente corresponde a la comisión determinar si la investigación se ha promovido por razones espurias, políticas o ilegítimas en afán de involucrar a tal funcionario. Y quedamos un poco en las mismas. ¿Con qué criterio se puede o con qué habilidad se puede determinar estas razones? Prosigue la norma: la misión de la comisión pesquisidora consiste esencialmente en poner a disposición del Pleno los elementos que permitan establecer si como consecuencia de los hechos investigados
tal funcionario deba ser puesto a disposición de la justicia común y de ninguna manera podrá arrogarse facultades que correspondan a los tribunales y jueces, ni podrán calificar o tipificar hechos delictivos. Es un círculo cerrado de confusión, y ciertamente aquí esta noche en Canal Plus, en A Conciencia les vamos a decir que en rigor de derecho el presidente constitucional de la República no goza del derecho de antejuicio, ni el vicepresidente, ni los ministros, ni una retahíla de funcionarios públicos y dignatarios, porque están mal redactadas las leyes. Hicimos al principio del programa la diferencia entre ley sustantiva y ley procesal, y resulta que la Constitución misma habla de la forma en que se debe tramitar o quién debe conocer de el planteamiento de una diligencia ante juicio, pero no hay una ley sustantiva como no sea la que regula a las Cortes, Corte Suprema y Corte de Apelaciones, y a los jueces. Ahí sí, claramente, como debe ser, dice: los magistrados de Corte Suprema, los magistrados de Corte de Apelaciones y los jueces gozan del derecho ante juicio. Punto. Claro. Para el presidente no existe claridad. Para el vicepresidente peor, porque dice goza de las mismas inmunidades que el presidente. Pero si no están definidas las inmunidades del presidente, el vicepresidente está tan en el aire como el presidente. Estas cosas uno esperaría que hubiesen sido tema, por ejemplo, de los expertos extranjeros que hemos tenido desde hace 10 años concentrados en la denominada CICIG. Sin embargo, el trabajo, y lo digo aquí y lo sostengo, y si quieren enviarnos, serán bienvenidos a una discusión eminentemente jurídica, no política. Pero creo que no han hecho absolutamente nada en aportación al fortalecimiento de un Estado de Derecho en mi patria Guatemala. Y esto, pues, hay que remarcarlo. Alguien lo tiene que decir y lo estamos diciendo hoy. En la literal H de la misma norma de la ley de antejuicio, se lee: el informe circunstanciado de la comisión pesquisidora deberá contener la información que haya recabado e incluirá los documentos que considere pertinentes y todos aquellos que le hayan sido entregados en el ejercicio de su función. Los miembros de la comisión, en forma individual, podrán hacer las observaciones que consideren pertinentes y deberán incluirse en el expediente. Y eso es otra aportación a la justicia de papel. Anchos son, de 1/4, 2/4 de alto cada expediente o cada pieza procesal, por Dios santo. El literal I: el Pleno del Congreso conocerá del expediente instruido y del informe circunstanciado de la comisión pesquisidora en sesión ordinaria, y procediéndose a su discusión, a todos los diputados les serán entregados copias de ese informe. Y va papel por allá y va papel por allá. J: desde luego que los integrantes de la comisión pesquisidora han sido designados mediante mero sorteo. Sus criterios se basarán en sus honestos conocimientos, en la decencia y en la honorabilidad. Casi uno suspira con esas adjetivaciones de la norma de esos audaces, por llamarlos de una forma eufemística, legisladores. Se lucen haciendo leyes en nuestro Congreso. Bueno, nadie puede pedirles explicaciones ulteriores que sustentan su modo de pensar o rebatirles cualquier criterio que haya sido expresado. Estas son del tipo de normas que no sirven para absolutamente nada. Una norma exige una conducta y si no se cumple pone un castigo. Ahí no, ¿qué castigo se le podría dar? ¿Qué? Pero esas son las normas que tenemos y ese es el derecho que tenemos que realmente reformar. Guatemala tiene que tener muy pocas leyes, pero claras, bien redactadas. Y para ahí tenemos otro problema. La democracia obliga a que cualquier ciudadano pueda llegar
por ejemplo, al Congreso? ¿Y qué hacemos para que haya conocimiento en el Congreso? Hemos oído y nos hemos cansado de hacerlo, tanta aberración, tanta monstruosidad en leyes contenidas que a veces son, digamos, propuestas de buena fe. Y fíjense ustedes, las propuestas de reforma a esta ley de antejuicio del 2002, decreto 85-2002, son varias. Una fue conocida por el Pleno el 9 de abril del 2008, con número de registro 3778, presentada nada menos que por Roxana Valdetti. Otra fue propuesta con número de registro 3943 por la UNE, conocida por el Pleno el 28 de octubre del 2008, presentada por Maura Estrada Mancilla, Félix Ovidio Monzón Pedrosa y compañeros. La CICIG, a su vez, formuló una recomendación de reformas legales a propósito de las iniciativas anteriores, que es 3/4 de la misma historia. Todos adosan, algunos digamos, no agregados, pero nada que combata o que vaya a hacer una auténtica reforma a una inmunidad que no debe de existir. Y este año se presentó hace pocos meses también otra iniciativa que todavía entendemos está en condición de anteproyecto. Continuamos con las diapositivas. La literal K de la norma que estábamos conversando dice: agotada en el Pleno, estamos hablando del trámite de antejuicio, que es lo que rige el antejuicio para Jimmy Morales en la actualidad. Agotada en el Pleno la discusión del informe de la comisión pesquisidora, se procederá a votar para declarar con lugar o sin lugar un antejuicio. Es necesario el voto en uno u otro sentido de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso. Pero ahí viene lo interesante. En la literal KL dice: emitida la resolución que declara con lugar el antejuicio, deberá retornarse el expediente, a la Corte Suprema de Justicia, al fin que lo turne al Tribunal de Orden Común que proceda. Pero como se necesitan 2/3 de los diputados, entonces está la literal M. Si no se completara el voto de las 2/3 partes del total de diputados para declarar con lugar o sin lugar el antejuicio, el expediente se guardará. Se guardará, dice la ley, y se queda ahí en el Pleno del Congreso. Y bueno, ¿y qué pasa? Pues no nos dice. Es, yo diría, pues medio simpático la forma en que se otorgan y se ven los antejuicios en nuestro país. La literal N, para ir terminando: si el antejuicio declarado sin lugar causare estado y no integrará cosa juzgada. Esto fue terrible, porque lo que está en amarillo, y no integrará cosa juzgada, fue objeto de una inconstitucionalidad que declaró la CC. Si seguimos, en el expediente 2616 del 2004, la Corte de Constitucionalidad, integrada por los magistrados Cipriano Francisco Soto Tobar, quien la preside, Juan Francisco Flores Juárez, Rodolfo Rormoser Valdeavellano, Saúl Diguero Herrera, Mario Guillermo Ruiz Wong, Francisco José Palomo Tejeda y Manuel de Jesús Flores Hernández, declararon la inconstitucionalidad de esa frase. Solo dejaron que causaba estado. Pero lo interesante es que gracias a esta inconstitucionalidad
promovida por el abogado Freddy David Cabrera Estrada, con el auxilio de los abogados Edwin Estuardo Mayén García, Abidán Ortiz Orellana y Julio Roberto Echeverría Vallejo. Entonces, alguien que fue sometido ante juicio, que se haya otorgado o no se haya otorgado, no importa, ya no puede volver a ser juzgado por el mismo asunto. Y le dan categoría prácticamente de cosa juzgada. Y eso es una aberración gigantesca. Se trata de un trámite, no de un proceso, pero esos han sido incluso las resoluciones que hemos visto en la historia reciente, hace 13 años, de la Corte de Constitucionalidad. Contra esas cosas tendríamos que pelear. Lamentablemente lo que está en amarillo sale en negro en la pantalla, entonces no miramos mucho porque hubiera sido interesante, pero es lo que hemos venido diciendo. Le quita la frase que no causará cosa juzgada y entonces lo deja solo con que causa Estado. Y eso quiere decir que se acogen al nebis in idem, que de alguna manera significa que no puede ser juzgado por la misma causa. Es importante, en rigor de la historia guatemalteca, de la historia jurídica, el voto razonado en contra que presentó Juan Francisco Flores Juárez, que es severo, serio, hablando de la aberración que constituía ese fallo de la CC, y es más, llega todavía más lejos, señalando que los propios magistrados de la CC lo habían emitido para cubrirse y cuidarse a ellos mismos para que jamás los fueran a procesar penalmente. Así que la historia es la historia, y Juan Francisco Flores Juárez, un destacado abogado guatemalteco, se llenó de gloria por su dignidad y entereza al formular ese voto razonado. Un dignatario o funcionario cuyo antejuicio no haya sido dado con lugar, según esta sentencia de inconstitucionalidad de la CC, no podría ser juzgado por la misma causa. Esto a pesar de tratarse de un simple trámite, no es un proceso, por lo cual no podría aplicarse jamás el principio de non bis in idem. La sentencia de la CC, por cierto, va en contra de lo preceptuado por el artículo 155 de la Constitución Política de la República, que está vigente. Dice: responsabilidad por infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva, será, por cierto, leyéndolo ahora frente a ustedes me doy cuenta de otro error. La institución estatal a la que sirvan, no quién es relativo a personas. Pero ¿qué hacemos con esta normativa tan cochinamente redactada? Es ley de la República. Pero sigo: será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. Y finalmente, la responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. La responsabilidad criminal se extingue, en este caso, por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Esto es la Constitución, ley suprema. Y creo que se nos terminaron las diapositivas. Habíamos traído como 60 diapositivas, pero porque lo interesante es reflexionar. Por ejemplo, la corrupción es un mal que tiene registros históricos más de 4.500 años. Todo el mundo hizo feria y se burló, particularmente quienes se oponen al gobernante. Es evidente, no tenemos el mejor gobernante del mundo, pero fue el que eligió el pueblo en elecciones reputadas democráticas. Cuando el presidente
que por cierto me admiró a mí esa entrevista con un periodista mexicano nacionalizado, norteamericano, me parece una de las cadenas de español, Univisión, porque mantuvo una tranquilidad, un señorío, el presidente Morales, que era digno de aplauso. Difícilmente cualquier otra persona se hubiera mantenido tan tranquila, particularmente en embates verbales que llevaban pues una obvia mala fe. Pero en Guatemala le hicieron mofa al presidente, y nos hemos estado acostumbrando a que se le haga mofa de todo, a que hubiese dicho que la corrupción es normal. Y es bien interesante porque uno que leía los memes y las redes sociales y todo esto, dice, y seremos tan hipócritas de no reconocerlo. Era normal. Es normal en el pueblo, no solo en los funcionarios. Está muy esparcida la corrupción, para desgracia de todos. Hoy mismo salió una publicación atacando al presidente, diciendo que no es rey, emperador, ni soberano, y dándole aplausos al antejuicio y a la CICIG y al MP. Yo creo que en bien de la República es imperativo la seriedad con la que nosotros tratemos estos temas. Si los tratamos con las manos sucias, el país no va a tener esperanza. No van a tener esperanza ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, porque el problema de Guatemala tiene que ser resuelto realmente con un mínimo de integridad, con un mínimo de respeto por la ley, para gobernantes y para gobernados. Que el presidente Jimmy Morales no va a llegar hasta diciembre, pues, ¿qué hacemos? ¿Vamos a estar cambiando presidentes que elegimos? ¿O van a ser más representantes del pueblo, unas ONGs financiadas con dinero de George Soros, para cambiar y decidir gobiernos y políticas gubernamentales? Se armó un escándalo y participó la CC sobre ese escándalo, y ojo con esto, se hizo un gran escándalo de la declaración de non grato. Ese es un privilegio de cualquier presidente, de cualquier jefe de Estado. No es en particular de Jimmy Morales, es de cualquier jefe de Estado. Esas son las normativas. Ustedes ven en noticias que Estados Unidos retiró a 15 diplomáticos, pues los está declarando non grato, que se vayan. De la Unión Soviética, de la Rusia actual en particular. Y Rusia hace 3/4 de la misma historia, y así se han ido las naciones libres que se reservan ese derecho de soberanía. Que la ley dice, lo dice, la Constitución y la ley orgánica del Ejecutivo, que el presidente debe actuar con uno de sus ministros al menos, o en Consejo de Ministros. Ese es el órgano máximo del gobierno. Si no lo hace, mal por él, porque está incumpliendo la ley. Pero tampoco la CC puede ordenarle que no vuelva a hacer tal declaratoria. Alguien tiene que ponerle un límite a la CC. No podemos seguir así. La República Constitucional se basa fundamentalmente en un axioma esencial: límite al ejercicio del poder. Esa es la esencia del constitucionalismo. Y si hay un órgano, una institución que tiene poder ilimitado, entonces la República está en peligro. Esa es, de alguna manera, una de las objeciones de fondo que se puede hacer a la misma existencia de CICIG. No es un órgano constitucional, la Constitución no la contempla, ni de las Naciones Unidas, ni de cualquier otro país. Y hay una cuestión que es vital. No tenemos la posibilidad de que los miembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala estén sometidos al orden jurídico nacional. Y eso es gravísimo, porque tienen el estatuto ahí sí
don Cristian Rodríguez, que fue quien publicó hoy Un campo pagado, ahí sí ellos tienen el mismo estatus de un monarca. En España, por ejemplo, el rey es inimputable. En Guatemala somos una república, pero los señores de Sisi son inimputables. Algo mal está en el país. La responsabilidad de enderezar nuestra Guatemala es de nosotros, los guatemaltecos, y eso no lo podemos eludir. Tenemos que asumir esa responsabilidad. Si nos hundimos, somos los guatemaltecos. Si salimos adelante, somos los guatemaltecos. Mucho más si una institución viene con sesgos de corte ideológico para beneficiar a un sector político en particular y perseguir solo a otro. La corrupción ha campeado en todos los ámbitos, en todos los partidos, en todas partes. Con eso hay que trabajar. Pero, por ejemplo, cuando llegó la fiscal general Telma Aldana, yo le sugerí que una primera medida, y lo sugerí respetuosamente, tendría que ser depurar el Ministerio Público. No lo hizo. Y era conocido que habían células criminales en ciertas fiscalías. Sería injusto decir que en todas, porque hay gente muy decente y muy trabajadora y muy competente, pero lamentablemente no en la generalidad. Pero ¿qué ocurre si no se limpia primero la casa? Particularmente cuando se tiene el monopolio de la persecución penal. Lo que ocurre es que delincuentes persigan a delincuentes. Y entonces todo termina siendo una lucha de pandillas. El señor comisionado de CICIG, habiendo asumido tan audaces iniciativas, tendría que promover realmente que se discuta el derecho. Y su actitud no debe ser jamás, diría yo, de prepotencia, sino al contrario, de sustentación de cada acción que realizan o bien de las expresiones que tienen. Pero, por ejemplo, ese fatal accidente, bueno, no es accidente, incidente, donde golpearon y dejaron mal herido a un joven que tiene que estar 6 meses en cuidados intensivos por una golpiza a raíz de un altercado en un partido de fútbol, se antoja un hecho realmente detestable. Tendrían que ser juzgados los responsables de ese crimen, de esa agresión. Si son eximidos de la responsabilidad penal, ¿quiénes van a venir de esa misma comisión a querer hacer cumplir leyes penales a los guatemaltecos? El joven Cimeri es un guatemalteco, joven, y le desgraciaron el rostro. El primer informe que ha circulado profusamente es que va a tener lesiones permanentes, y eso realmente es grave. Eso es inadmisible para un país que se precie mínimamente. Que hayan sometidos con alma de vasallos, que digan y aplaudan todo lo que ocurre, incluso por intereses particulares de índole político, pues eso es simple corrupción. Y de eso se supone que estamos hartos, y se supone que entendemos que debe ponérsele fin, porque de eso depende que Guatemala sobreviva esta crisis. Les agradecemos la audiencia esta noche. Esperamos haber aportado algunos elementos de juicio para que ustedes tengan una idea clara, porque generalmente los medios están más empeñados en bailar al son que les toquen, y ciertamente hay mucha tergiversación, hay mucha mentira, hay ocultamientos. No nos alcanzó el tiempo de 1 hora para todo lo que hubiésemos querido transmitirle. Se quedan, por ejemplo, guardados, así como cuando no hay voto para decir si sí o no el antejuicio, les mandaremos al Pleno del Congreso la petición de Soros, que va muy bien, son 142,000, casi 143,000 ya firmas de norteamericanos que le piden al gobierno de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos de América, que declare a
George Soros como terrorista, lo cual tendría unas repercusiones tremendas, incluyendo en Guatemala, porque el terrorista ha tenido una intervención interesante, por decirle de alguna manera, importante, para decirlo más claramente, en nuestro país. Y estas entidades que han recibido financiamiento de Soros tendrían necesariamente entonces que admitir la calificación de terroristas. El 19 de septiembre es el límite máximo para que el presidente Donald Trump declare Soros terrorista o no declare Soros terrorista. En todo caso está por ahí. Y se nos queda también, lamentablemente, una entrevista que la periodista y activista